yo les quiero hablar de una organización que se llama World Justice Project, que cada año hace un foro para presentar sus informes de investigación en más de 128 países, en donde por medio de una investigación y un reporte siguiendo la metodología científica y haciendo varias encuestas, obtiene mediciones de cada uno de los países para ver cómo está con respecto al tema de Estado de Derecho. Entonces, esta es una organización independiente, multidisciplinaria, que se dedica y trabaja por que haya un progreso en el Estado de Derecho en todos los países del mundo. La próxima reunión empieza el día 30 de mayo, termina el 3 de junio de este año en La Haya, puede ser en línea o puede ser presencial. Entonces voy a presentar el informe del 2020 y del 2021, ya que ya está presente en su página web. Primero vamos a definir lo que es un Estado de Derecho. Dice ahí: un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, combate la pobreza. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, de oportunidades y paz, además de que funge como la base del desarrollo de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales. Tradicionalmente, el Estado de Derecho ha sido visto como un ámbito de abogados y jueces, pero los problemas cotidianos de seguridad, derecho, justicia y gobernanza nos afecta a todos, de forma que el Estado de Derecho es un tema que involucra a todos. Aquí tenemos los 4 principios universales del Estado de Derecho, ¿sí? Por ejemplo, de estos 4 principios está la rendición de cuentas, que significa que el gobierno y los actores privados rinden cuentas ante la ley. El segundo principio son leyes justas, que se define como las leyes son claras, públicas, estables y justas. Además, se aplican de forma equitativa y protegen los derechos fundamentales de toda la población. El tercer principio, que es el gobierno abierto, dice: los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes son accesibles, justas y eficientes. El cuarto principio, mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. La justicia se aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales, que son accesibles cuando cuentan con recursos suficientes y reflejan la composición de las comunidades en las que trabajan. Estos 4 principios universales se desarrollan en 8 factores del índice de Estado de Derecho: los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Este es el informe de esta organización del año 2020, en donde por ejemplo, aquí tenemos el continente americano, en donde los colores más fuertes, que son los que están representados aquí en esta gráfica, que es por ejemplo Canadá, es el país en el continente americano que cumple con más de los factores que comentamos o de los principios con respecto al Estado de Derecho. Le seguiría, por ejemplo, aquí Estados Unidos. Bueno, acá tenemos Alaska, Estados Unidos. Aquí tenemos México, parte de Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Y los que tenemos aquí en rojo, que son los que cumplirían menos con ese índice de Estado de Derecho que ellos están midiendo. Si nosotros observamos aquí, vemos que Dinamarca es el país número 1 en Estado de Derecho. Le sigue Noruega, Finlandia, Suecia, los Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, Austria, Canadá, Estonia, Australia, Singapur, Reino Unido, Bélgica, Japón, Hong Kong, República de Corea, República Checa, España, Francia, Estados Unidos, ¿sí? Si nosotros buscamos aquí nuestro país, vemos que pues no aparece en esta gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos como Estados Unidos es el número 21
¿sí? De ese ranking de los 128 países y como, por ejemplo, Canadá está en el número 9, tiene mejor Estado de Derecho Canadá que los Estados Unidos, ¿sí? Si seguimos a la... Aquí tenemos en el informe de investigación correspondiente al 2020 los continentes europeo, africano y asiático y vemos como, por ejemplo, aquí, bueno, y también Oceanía. Vemos aquí cómo está nuestro país en el número 104. Aquí está, el número 104 está México, de 128 países. Acuérdense que los países con menos estados de derecho están al final de la lista y al inicio de la lista tenemos a los países con mayor estado de derecho. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo estos países que tenemos aquí son los que menos estado de derecho tienen. Este es un informe detallado de lo que respecta al país Canadá respecto al año 2020. Pusimos Canadá, Estados Unidos y México por el hecho de que son socios comerciales y están en el mismo continente y en la misma región. Por ejemplo, aquí en el ranking regional, pues es 8 de 24 países, el lugar número 8. En el ranking de ingreso es el número 9 de 35, 7. Y en el ranking global vimos que era el número 9 de 128 países. O sea, está muy bien posicionado Canadá. En todo el continente americano, Canadá es el que tiene un mejor puntaje en cuanto al cumplimiento de los aspectos o principios que implican en cuanto a Estado de Derecho. Que como vimos aquí, por ejemplo, esta mancha en esta gráfica, entre más está cerca a lo que es el círculo, completaría el 1. ¿Sí? Aquí el puntaje de 1 sería el máximo. Aquí tiene .81. Si llegara al 1 sería el 100%, que cumple al 100% con estos aspectos con respecto al Estado de Derecho. Aquí está límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En lo que menos está evaluado Canadá es precisamente en justicia penal, ¿sí? Pero aún así es superior al .5, o sea que es un puntaje alto el que tiene, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el cambio de puntaje, sí, con respecto al 2019, al año anterior, ¿no? Aquí dice que sus ingresos son altos y aquí habla del ranking del ingreso en cuanto a salarios, ¿no? Producto Interno Bruto. Y este sería el ranking global, ¿no? Y este sería su ranking regional. Ahora, vemos Estados Unidos como, con respecto a Canadá, Canadá ocupa el número 9 de los 128 países y vimos cómo Estados Unidos está en el número 21 de 128 países. En la región es el lugar número 15 de 24, su puntaje general es .72. Bajó un punto con respecto al 2019, ¿sí? Aquí vemos cómo la gráfica, ¿sí? En donde tiene precisamente más oportunidad de mejora, porque tiene una calificación más baja, es precisamente en el aspecto de justicia penal, igual que Canadá, pero más drásticamente porque es menos de .5, ¿no? Canadá, con respecto a Canadá. Y aquí en ausencia de corrupción y gobierno abierto también tiene aquí unos aspectos que están abajo, ¿no? En donde podría estar un poquito mejor sería en orden y seguridad, ¿sí? Pero esta es la gráfica de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver nuestro país. Aquí tenemos a México. México tiene un puntaje de .44 de un 1, ¿de acuerdo? Bajó 3 puntos del 2019 al 2020, o sea, 3 lugares con respecto al ranking internacional, ¿sí? Aquí está en cuanto a ingreso, 39 de 42 países, y en el ranking global, que son 128 países, vimos cómo estaba en el lugar 104.
En cuanto aquí a la gráfica, pues vemos la gráfica como realmente casi todos los aspectos están debajo del punto 5, ¿sí? Está muy bajo su evaluación y su medición con respecto a justicia penal, sumamente bajo, límites al poder gubernamental también, ausencia de corrupción también está mal evaluado, gobierno abierto, pues un poco mejor, pero no suficiente, en derechos fundamentales tampoco está bien evaluado, en orden y seguridad, pues tampoco, ¿verdad? Cumplimiento regulatorio y tampoco en justicia civil, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las mediciones y las gráficas de nuestro país con respecto al año 2020. Aquí tenemos ingreso mediano alto con respecto a la región América Latina y el Caribe. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es precisamente el mismo informe de esta organización World Justice Project, pero con respecto al año 2021. Y es más o menos consistente todavía con el año 2020. Vemos cómo Canadá sigue estando por arriba de los Estados Unidos y por encima de toda América Latina, ¿no? Tenemos en primer lugar a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suiza, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Austria, Irlanda, Estonia, Canadá sigue permaneciendo en el lugar número 12, Australia, Bélgica, Japón, Reino Unido, Singapur, Lituania, Hong Kong, Corea, España, República Checa, Francia, Lituania, Uruguay, Portugal y los Estados Unidos en el lugar número 27. En el 2020 estaba en el lugar número 21 y en el año 2021 baja al lugar número 27. ¿Sí? Vemos la siguiente diapositiva como en los otros continentes pues siguen permaneciendo como mejor evaluados Australia, Noruega, Finlandia, Alemania, ¿sí? Y buscamos aquí a nuestro país y vamos a buscarlo, ver dónde lo encontramos. Estaba en el lugar 104 y ahora lo tenemos en el lugar 113. Al igual que los Estados Unidos, México también bajó con respecto al ranking internacional del cumplimiento del Estado de Derecho. ¿Sí? Son malas noticias para nuestro país y para los Estados Unidos. Aquí tenemos a Canadá, que permaneció en el lugar número 12. ¿Sí? Aquí está la gráfica de Canadá. Como vemos, tenía .81 en el 2020, ahora tiene .80. ¿Sí? Permanece, les comento, en el lugar igual, número 12. Aquí está Estados Unidos, Unión Europea y Norteamérica, ¿no? Asia del Norte, Asia y Norteamérica. Aquí tenemos a los Estados Unidos con un puntaje de .69 y baja al lugar número 27 de 139 países. Aumentó el número de países en el informe del 2020. Tenemos nada más el ranking y la medición en 128 países. En el informe del 2021 aumenta de 128 países a 139 países y Estados Unidos, como les comento, queda en el lugar número 27 de 127 países. Y nuestro país, aquí tenemos a nuestro país en donde también tenía un puntaje de .44, baja a .43. Del lugar número 104 en 128 países, queda ahora en el lugar 113 de 139 países. Y vemos cómo esta gráfica, esta mancha, que lo ideal sería que cubriera todo el círculo, pues realmente está por abajo del punto 5, ¿no? En casi la mayoría de los aspectos importantes que se deben considerar para tener un país con Estado de Derecho. Y bueno, para concluir, vemos aquí cuál es exactamente la tarea que tenemos que hacer como mexicanos, que tenemos que buscar en nuestro país para que haya inversión, para que haya trabajo, para que haya justicia,
para que haya, en pocas palabras, progreso, ¿no? Paz social y bueno, todo el mundo pueda trabajar de una manera justa y tranquila sin tener temor de salir a la calle. Y eso es todo. Gracias.